7 de la noche, 10 minutos. Conocido el 20 de febrero como la fecha de inicio de la vacunación en Colombia, son muchas las preguntas de la ciudadanía. Por eso nos acompaña esta noche en vivo el ministro de Salud, Fernando Ruiz. Ministro, buenas noches. Gracias por atender nuestra invitación. Buenas noches, Jorge Alfredo. Un saludo para ti, para María Lucía y para todos los televidentes. Gracias. Ministro, el gobierno ha dicho que la vacunación empieza con los trabajadores de la salud que están en la primera línea de la lucha contra el COVID y los mayores de 80 años. ¿De cuántas personas estamos hablando, ministro, y cómo serán distribuidas en el país esas 317.000 dosis? ¿Con qué criterio, ministro? Sí, mira, estamos más o menos hablando aproximadamente de 1.200.000 mayores de 80 años y de cerca, en esta primera línea, de 400.000 trabajadores de la salud de primera línea. Eso nos implica que en esta primera fase estaremos hablando más o menos de 1.600.000 personas, lo cual indica que debemos tener una distribución de vacunas que se va a dar dando a lo largo de los próximos meses y una distribución en la que debemos buscar tanto vacunación al interior de los hospitales, donde están las unidades de cuidado intensivo, los servicios de urgencia, los servicios de COVID, como a nivel poblacional con la población mayor de 80 años. Claro. Ministro, uno supondría, por ejemplo, que esto es aleatorio, es a quien le llegue las vacunas, las marcas, uno no tiene derecho a escoger las vacunas. Pero también uno pensaría, ministro, por ejemplo, las vacunas de Pfizer necesitan ultracongeladores y 2 dosis. Pensaría uno que esas vacunas estarían principalmente y se aplicarían en las principales ciudades del país por el tema de la congelación, del frío. Sí, aquí hay un principio general. Es un principio de equidad. La distribución que vamos a hacer va a cubrir de manera equitativa a todo el país en la población, especialmente en los grupos poblacionales. Buscaremos generar que haya una norma de distribución que permita que todas las ciudades del país, todos los municipios, todos los departamentos vayan proporcionalmente en la misma velocidad en el acceso a las vacunas. Pero también hay restricciones, como el hecho de que algunas de estas vacunas requieren ultracongelación, requieren un transporte especial y eso limita su uso en algunos de los territorios dispersos, en pequeños municipios de ciudades pequeñas. La buena noticia es que vamos a tener vacunas de todo tipo. Vamos a tener vacunas ultracongeladas, pero también vamos a tener una disponibilidad amplia de vacunas refrigeradas, las cuales pueden ser transportadas y nos podrá dar un acceso que buscamos sea lo más equitativo posible dentro de esa distribución. Ministro, después del personal de la salud y los mayores de 80 años, siguen los colombianos mayores de 60 años. ¿Cómo van a saber que les tocó el turno de la vacuna o tendrán que hacer filas para aplicársela? Vamos a tener una plataforma que se llama Mi Vacuna, en el cual van a estar todas las personas de acuerdo con su edad, con su grupo específico. La persona va a poder entrar a Mi Vacuna, identificar en qué grupo específico está. El viernes entrante aspiramos a desplegar Mi Vacuna con la primera población, que son los mayores de 80 años, y allí, con base en eso, se puede saber en qué etapa, en qué grupo estoy. Posteriormente vendrá un proceso que estamos trabajando a partir de unos lineamientos que serán expedidos el día de mañana para los entes territoriales EPS e IPS, bajo la cual se va a realizar lo que llamamos la microplaneación, en el que cada territorio con sus EPS y IPS definirá los criterios y los mecanismos para llegar a la población. Muchos de ellos, esperamos que la mayor parte de la población urbana sea con un mecanismo de agendamiento, es decir, le va a llegar a la persona la fecha y el día y el lugar donde se le va a aplicar la vacuna, pero también es cierto que vamos a tener campañas, vamos a tener que tener lugares públicos donde se instalen carpas y se haga el proceso de vacunación para poder estar mucho más cerca a los barrios. Es decir, hay una multitud, una confluencia de estrategias bajo las cuales vamos a tratar de llegar a la población general e incluso en algunos casos también búsqueda domiciliaria cuando las personas tengan incapacidad o situaciones que las EPS deben ir a buscarlos. Ministro, 12 inquietudes puntuales. Hay quienes opinan que la empresa privada podría ayudar económicamente y logísticamente con las vacunas, comprándolas y por supuesto aplicándolas. ¿El gobierno les daría libre
a todos aquellos de la empresa privada que estarían interesados en comprar las vacunas. ¿Y es verdad, ministro, que el primer vacunado en Colombia sería el presidente de la República? María Lucía, primer tema. Dentro del decreto que se expidió en estos días, hace 2 días, se especifica que las empresas privadas podrán entrar a adquirir vacunas y a aplicarlas en el momento que el Ministerio de Salud lo defina. Por el momento actual, en lo que estamos planteando es que sería probablemente en la segunda fase. Acordémonos que en este momento no se están en general vendiendo vacunas a privados, sino se está vendiendo fundamentalmente a países, y también tenemos que conservar todo ese principio de equidad relacionado con el acceso de vacunas para población prioritaria por encima de todo. La tranquilidad es que tenemos vacunas adquiridas para la totalidad de la población vacunada, 35 millones de vacunas adquiridas, pero obviamente el esfuerzo privado es muy importante y en eso también nos podrá dar una ayuda relevante. Y la pregunta frente a que el primer vacunado es el presidente, yo creo no va a ser así. Los primeros vacunados con seguridad van a ser, no los conocemos, pero van a ser personas del sector salud, en hospitales que están trabajando en la primera línea, que son las personas que tienen mayor riesgo, pero yo sí le recomendaba al presidente que estudie la posibilidad de en algún momento él dar el ejemplo a Colombia de la vacunación para demostrar que esta vacuna es segura, que la primera autoridad de la nación tiene toda la posibilidad de vacunarse y lo va a hacer confiando y generando confianza en los colombianos respecto a la idoneidad de la vacuna y del proceso de vacunación. Ministro, ¿ya se conocen efectos secundarios en la vacuna? ¿En qué casos una persona por sus condiciones de salud no va a poder ser vacunada? Sí, en general los efectos secundarios de la vacuna hasta ahora los experimentados son locales: enrojecimiento, entumecimiento, algo de calor seguramente en el sitio de aplicación, de pronto algo de dolor, temas que pasan en 2 o 3 días. Se han identificado algunas reacciones importantes de tipo alérgico en un número muy, muy pequeño de personas con algunas de las vacunas, y para lo cual obviamente se recomienda que se exige, que esta aplicación sea en entornos donde haya soporte ambulatorio de parte de las instituciones de salud para poder aplicar el medicamento que sea necesario si se llega a dar una reacción alérgica. Pero eso es una proporción absolutamente pequeña, mínima, inferior, muy cercana a cero del número de personas vacunadas, y obviamente esto implica una gran seguridad de la vacuna, como se ha visto en la aplicación extensiva que se habrá hecho en algunos países del mundo. Ministro, gracias por haber estado en Noticias Caracol. Buenas noches. Con mucho gusto, Jorge Alfredo, María Lucía, siempre atento a responder cualquier inquietud de los colombianos.